Hey, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a nuestro video de hoy, que es jueves 22 de agosto. Mi nombre es José Mamero y tenemos que platicar acerca de, el día de hoy, la reforma al Poder Judicial. Y todo esto viene a colación de que resolvimos la duda sobre Carlos Loret de Mola si iba a regresar o no de sus vacaciones a Latinos. La respuesta es que sí, sí regresó y de hecho esta semana ya volvieron a su mesa de análisis, ya sabes, con todos los personajes que están por ahí en Latinos. Y en particular me llamó la atención mucho ver a Héctor Aguilar Camín, pues ya sabes, con su estilo un tanto, no sé si desesperado o no sé, es curioso cómo se expresa el señor. Y decía, necesitamos que venga Claudia Sheinbaum aquí al programa a explicarnos lo que es esa reforma al Poder Judicial, porque no sabemos nada y sus votantes tampoco sabían nada. La realidad es que sí, sí conocemos, pero yo no soy Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en amable respuesta a la solicitud de Héctor Aguilar Camín, no es que yo vaya a ir al programa de Latinos, pero desde aquí en este video vamos a revisar un poquito lo que es la actualización de la reforma al Poder Judicial y en general pienso que a todos nos va a hacer muy bien conocer un poquito más sobre esta reforma porque de lo que más se ha hablado, desde luego, yo creo que más del 90%, si no es que casi el 100%, es de la elección popular de los jueces. Pero hay muchas más cosas y hoy en este video lo vamos a revisar. Entonces quiero empezar, me voy a hacer a un lado para que veamos poquito histérica, si quieres llamarlo así, pero solicitud que hace Héctor Aguilar Camín en el programa de Latinos de esta semana, que bueno, pues ya están de regreso. Ahí podemos ver a Denise Dresser, a Lorenzo Córdoba, en fin, vamos a escuchar este breve medio minuto de la intervención de Aguilar Camín. Que yo desafío a la presidenta electa que venga y que nos explique rápido, claro, de qué se trata la reforma judicial. No pudo habérselo explicado a los votantes por la sencilla razón de que la reforma judicial que hay ahora es distinta. Le agregaron un montón de barbaridades que la hace mucho peor. Pero yo la desafío a ella, a que venga aquí, que traiga a Sánchez Cordero, a quien quiera, y que nos explique ella de qué se trata la reforma judicial. ¿Te puedo apostar que no puede? Que con una canción de Taylor Swift, Saldívar nos explica de qué es. Que yo Pues vamos a revisar esta bola de barbaridades en voz de Héctor Aguilar Camín. A ver, a nuestro juicio, vamos a verlo aquí con calma. Y para empezar, pues no es tan difícil encontrar el tema de la actualización de esta reforma. Mira, esta es una nota de El Economista del pasado 16 de agosto. Se titula Reforma al Poder Judicial a detalle los cambios que tuvo el proyecto de AMLO. Entonces, creo que esto va a responder en buena medida a lo que está demandando Héctor Aguilar Camín. Y vamos a echarle una lectura porque digo, Héctor, nada más era cuestión de meterte a la computadora, buscar un poquito en los medios, pero parece ser que ni siquiera leen los diarios. Y me refiero aquí al Economista, no estamos hablando de los pasquines como sería La Jornada o ese tipo de cosas. No, 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 el Economista es de los diarios aceptables, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver lo que dice el Economista y vamos a hacer el recuento de las barbaridades que trae esta reforma constitucional. Dice, las principales modificaciones van encaminadas al proceso de nombramiento y selección ciudadana de la totalidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de todos los niveles del país. El dictamen de reforma al Poder Judicial que presentará a discusión y votación próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados plantea más de 100 cambios
a la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Las principales modificaciones van encaminadas al proceso de nombramiento y selección ciudadana de la totalidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de todos los niveles del país. Los cambios generales a la reforma del Poder Judicial. Y aquí vamos a verlos uno por uno. Modificaciones al artículo 17 de la Constitución para dar un plazo máximo de 6 meses a la resolución de asuntos en materia tributaria. De lo contrario, los jueces deberán justificar las razones de dicha demora o serán llevados al Tribunal de Disciplina Judicial. Esta es la primera barbaridad que en realidad, pues, creo que tiene mucho sentido. Dar un plazo máximo de 6 meses a la resolución de asuntos en materia tributaria. Tú sabes que en el tema tributario a veces se guarda en archivo pues los problemas, las resoluciones que tienen que salir en función de deudores, y esto principalmente hablando de los principales y mayores empresarios del país y empresas que pues van jineteando el no pagar sus impuestos y se arreglan con los jueces para que nunca salga y pasen meses y años en darse resoluciones. Entonces aquí se está dando un plazo máximo de 6 meses. El Senado, continuó, el Senado ahora solo tendrá la facultad de tomar protesta, otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, más no de nombrarlos. Ya el Senado no va a tener que nombrar servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. La administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, para que ya no sean ellos mismos los que, ahora sí que juez y parte en esta cuestión. Con la creación del Tribunal de Disciplina, que se integrará por 5 miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional, este tribunal podrá iniciar investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y sancionar. Esto dentro del Poder Judicial. Entonces va a haber un cuerpo que se va a dedicar a cuidar todo lo que sucede dentro del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 y no de 11 integrantes, ministras y ministros. Aquí está. Sus sesiones siempre serán públicas y su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Es decir, que en lugar de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, haya solo 9 y cada 2 años se rote quién va a ser, quién va a estar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Se cambia el Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y se eliminan las salas de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Por otro lado, los fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional deberán ser aprobados por mayoría de 6 votos, es decir, 6 de 9, y seguirán siendo obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. La remuneración que perciban los integrantes del Poder Judicial no podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su cargo. Ya sabes tú que desde que entró López Obrador
se mandó esta reforma de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, pero en la Suprema Corte, digamos que se ampararon y ellos sí pudieron seguirlo haciendo. Igual por ahí creo que en el INE también lo hacían. En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos. O sea, ya no fideicomisos, ya no guardaditos ahí en el Poder Judicial. Se reduce de 15 a 12 años el encargo de las ministras y ministros, al tiempo que se elimina su derecho a un haber por retiro. Es decir, hoy en día, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia pueden estar en ese puesto durante 15 años, se reduciría a 12, es decir, digamos dos sexenios, y ya no van a tener el haber de retiro, es decir, todas estas, pues todo fortuna por ahí que se van con su, cuando se retiran como ministros. Aquí le ponen un haber, no lo describen tal cual, pero ya nos hemos enterado a lo largo del sexenio la cantidad de beneficios que tienen al retirarse estas personas. Los magistrados y las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durarán en su encargo 6 años. Esto se refiere magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, es decir, quienes resuelven todas las demandas y todas las quejas en función de lo que se hace en el sistema electoral mexicano. Ya solamente van a durar 6 años. Las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, durarán en su encargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. Entonces, magistrados y magistradas y magistrados de circuito se van a quedar 9 años y ahí, igual que los jueces en general, y podrían irse renovando esto, desde luego, con la idea, con el espíritu de que si hacen bien su trabajo, sigan trabajando, y si de plano por ahí hacen mal su trabajo, irían para afuera con el tema de la elección que se haría popular de estos personajes. Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efectos de que investigue y, en su caso, sancione la conducta. Antes esta facultad solo la tenía la Suprema Corte de Justicia. Y esto es muy interesante porque cualquier persona, tú o yo, o autoridad, por ejemplo el SAT, puede denunciar a un juez que está otorgando un amparo para proteger a cierta persona, cierto individuo, cierta empresa, y que no se le pueda atacar judicialmente cuando están cometiendo algún acto de alguna arbitrariedad, alguna injusticia, y hay un juicio en su contra. Entonces, pues hasta ahorita realmente me parece que no son barbaridades lo que estamos viendo en esta reforma, sino cosas bastante sensatas, en mi opinión. Vamos a ver ahora lo que viene con el tema del proceso de elección ciudadana, que es de lo que más se ha hablado y lo que más genera así como que dudas de cómo se haría esta cuestión, que sí, hay que aceptarlo, suena un poquito complejo. Y dice, al modificar el artículo 96 de la Constitución, las y los diputados de Morena y sus aliados proyectan que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las magistraturas, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y demás magistrados y jueces del país, sean elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día
que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda. Para dicho proceso se establece lo siguiente. Vamos a ver los detalles y las barbaridades, según Aguilar Camín. Se elimina el requisito de tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Ok. Para ser ministro, magistrado o juez, deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria un título profesional de licenciado en Derecho expedido legalmente con un promedio general mínimo de 8 o su equivalente y de 9 en las materias relacionadas con el cargo al que se postula. ¿Ok? Tiene que ser alguien que estudie Derecho. Por ahí empezamos bien. No es suficiente, pero empezamos bien. También deberá contar de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. 5 años ya ejerciendo. Entonces puede ser menor de 35 años, pero digamos alguien que por ahí se gradúa de la carrera a los 24, 23, 24 años, empieza a trabajar de manera inmediata, pues digamos que a los 29, 30 años ya podría competir para llegar a ser algún puesto de juez, ministro, lo que sea. Ok, está bien, 5 años en el ejercicio. Para competir, los interesados deberán entregar, entre otras cosas, un ensayo, 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Ok, bueno, esto está bien, suena un requisito muy sencillito, pero ok. El Senado de la República publicará la convocatoria para dichas elecciones 30 días después de la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, y será el órgano de administración judicial quien informe a esta Cámara los cargos sujetos a elección. ¿Ok? Una vez emitida la convocatoria, cada uno de los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, postularán a sus candidatos, quienes serán evaluados y seleccionados por un comité de evaluación por cada poder conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica. Ok, entonces aquí hay un filtro importante. Para empezar, los que van a ir como candidatos tienen que ser postulados por algún poder legislativo, ejecutivo o judicial, y además va a haber un comité de evaluación por cada poder para las personas que van a ser los candidatos. Los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo. ¿Ok? Posteriormente se depurará dicho listado mediante tómbola pública. ¿Ok? Vamos a meter aquí el efecto de la tómbola. Déjame ver, ya se me saltó por aquí. Ok, aquí está. Tómbola pública observando la paridad de género. Ajustados los listados, los comités los remitirán a cada poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado. O sea, va a haber una tómbola, y una vez que haya la tómbola y se ajuste la cuestión para paridad de género, entonces sí van a su aprobación y envío al Senado. El Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo. Ok, aquí estamos viendo cómo se va a hacer el proceso interno de selección de quienes se están postulando, y pues se vislumbran varios candados por ahí que pues ya nos van dando un poquito de más certeza de que las personas que estén postuladas deben de ser personas capacitadas para estos puestos. Tareas del INE. El dictamen establece que el INE organizará las elecciones de juzgadores
efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También se declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones. El INE deberá iniciar este proceso electoral al iniciar los primeros 7 días de septiembre del año anterior a la elección. Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el INE. Podrán además participar en foros de debate organizados por el propio instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad. Y bueno, aquí me detengo en este punto, mis amigos. Pues nos vamos a, ya no nada más nos vamos a zampar lo que son las campañas electorales de tanto presidencia, gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, etcétera, diputado y todo eso. Ahora también se le va a agregar, todo tiene un costo, se le va a agregar el conocer a la gente que va a estar encargada tanto a nivel nacional, federal, como regional de nuestros estados o nuestras ciudades, que van a ser los encargados de impartir justicia. Entonces, nos vamos a politizar, vamos a subirle otros grados de politización a nuestra charla y a nuestro ámbito social informativo. A mí me parece interesante, pues ya que estamos en estas, pues vamos a entrarle directamente a todo. Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Aquí lo único que sí veo que falta es incluir el tema de las redes sociales. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Esto es interesante. No va a poder, y aquí está explícito, ni senadores, ni partidos, ni diputados, ni funcionarios, ni el presidente mismo posicionarte a favor de ninguna candidatura. La duración de las campañas para los cargos señalados será de 60 días, oh my God, y en ningún caso habrá etapa de precampaña. La ley establecerá la forma de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a las personas candidatas o servidoras públicas que intervengan en el proceso. Para el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia y las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, el Poder Ejecutivo postulará hasta 3 personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará otras tres personas, una por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes. Y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte, postulará otras 3 personas por mayoría de 6 votos. Entonces, si antes era el presidente el que mandaba las tercias y el Congreso escogía por ahí si sí, si no, y se la regresaba al presidente y se volvían a mandar los candidatos, y eso era un proceso interno que, bueno, nosotros a veces nos enterábamos a través de los medios, pero no teníamos ni voz ni voto. Ahora los 3 poderes van a postular a los personajes y a fin de cuentas, nosotros vamos a elegir, nosotros población, vamos a elegir quién nos gusta y quién no nos gusta. La elección de los cargos más altos del Poder Judicial será nacional. Tal y como lo han planteado los legisladores, para este nuevo proceso de elección se incorporará
a todas aquellas personas que se encuentren actualmente en funciones, excepto cuando manifiesten no querer participar. Y esto es interesante porque Norma Piña va a poder participar si ella quiere. La asignación de los cargos electos se realizará por materia de especialización entre las candidaturas que obtengan el mayor número de votos. Y terminamos aquí con lo que sería la primera elección, o sea, de aprobarse esta reforma, ¿cuándo va a empezar a surtir efecto? Para la primera elección de este tipo se abrirá un proceso electoral extraordinario 2024-2025, el cual dará inicio el día de la entrada en vigor del presente decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistrados y magistradas de circuito y juezas y jueces de distrito. O sea, va a ser una renovación enorme la que se haría en la primera ocasión. Las boletas electorales contendrán, entre otros datos, el cargo, la entidad federativa y, en su caso, el circuito judicial que corresponda a cada tipo de elección. Llevarán impresas al anverso los nombres completos numerados de las personas candidatas distribuidos por orden alfabético y progresivo, iniciando por el apellido paterno e indicando la especialización por materia cuando corresponda. O sea, esto sí está complejo para nosotros ciudadanos porque vamos a tener que conocer un montón de gente al respecto. La jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio del año 2025. Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre del 2025. O sea, dentro de un año, a estas alturas, dentro de un año ya habría pasado la elección judicial y estaríamos a poco más de una semana de que tomen su cargo los primeros elegidos. Por única ocasión, las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones permanecerán en su cargo hasta el año 2017 para que puedan revisar este proceso electoral. Y aquí viene un detalle curioso. En el programa de Latinus, en una de sus intervenciones, Denise Dresser decía que esto era un regalito para el tribunal, para los jueces del tribunal, los magistrados del tribunal electoral, para que avalen la sobrerepresentación de Morena el día de hoy. Entonces, como regalito, les estaban diciendo, tú te vas a quedar hasta el 2027. Esto es lo que lanzaba Denise Dresser un poquito de manera engañosa, porque cuando leemos aquí, esta situación tiene todo el sentido. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial se renueva el año entrante, ¿quién estaría ahora sí que en la oficina para revisar ese proceso electoral? No habría nadie. ¿Me explico? O sea, si ellos estuvieran terminados, ¿cómo no habría personal para revisar este proceso? Entonces, tiene todo el sentido que pasando la elección, los magistrados en el tribunal electoral que están ahorita, que es el vigente, revisen ese proceso electoral y den los dictámenes que tengan que dar, y ni modo que en un dictamen también estén ellos incluidos, ¿no? O sea, no tendría sentido porque ahí serían juez y parte. Entonces, tiene todo el sentido de que estos magistrados en particular se queden hasta el 2027. Entonces, estas formas mal pensadas de Denise Dresser, pues están un poquito fuera de lugar.
Termino ya nada más con los últimos dos puntos. La ley proveerá la extinción de la sala regional especializada del Tribunal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 1 de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025. Los derechos laborales, y esto es muy importante para quienes están en paro hoy en día, los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Es decir, todos los burócratas, digámoslo así, que están ahorita en paro, supuestamente como protesta de que se están dañando sus derechos como trabajadores, pues para ellos no, realmente no hay ni fu ni fa en esta reforma, ellos no son tocados. Y aquí nos estamos refiriendo a todas estas personas que trabajan y que hacen funcionar el Poder Judicial. Esto nada más es aplicable, desde luego, para quienes toman las decisiones, los jueces, los magistrados, desde luego los del Tribunal, del Supremo, de la Suprema Corte de Justicia. En fin, mis amigos, pues era importante darle esta respuesta, dársela muy puntual a Héctor Aguilar Camín para que todos nosotros podamos revisar las que, según Aguilar Camín, son las barbaridades de esta reforma. Luego de informarnos un poquito, ¿a ti qué te parece? ¿Realmente crees que es una barbaridad esta reforma que está por venir? Te agradezco mucho tu atención a este video. Si te gustó y quieres seguir con más información y análisis que hacemos en el canal, no te olvides suscribirte y darle like y compartir también. Y comentar, desde luego, este video. Mi nombre es José Amero. Hasta el siguiente video. Chao.